¿Qué tal? Bienvenidos a 5 minutos de teoría. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la oración compuesta. Nos vamos a detener en la yuxtaposición y en la coordinación. En lo que toca a la yuxtaposición, pues vamos a ver que es una unión de oraciones sin nexo. Se habla entonces de asíndetón para usar el palabra oculto. Vendrían caracterizadas por su pausa y por la existencia en la escritura de dos puntos o punto y coma o coma. Bien, el estatus de las yuxtapuestas actualmente está puesto pues, en tela de juicio absolutamente. Hubo una gran controversia, hoy su análisis está totalmente en desuso y es porque prácticamente siempre se puede encontrar una caracterización semántica distinta a la pura yuxtaposición. Por ejemplo, el ejemplo que nos trae el autor. Dice, hay vaho en la ventana, dos puntos, ha llovido hace poco. Esos dos puntos se pueden sustituir por una i, entonces sería copulativa, o por un puesto que, y entonces sería causal. Entonces tendríamos, hay vaho en la ventana y ha llovido hace poco, o hay vaho en la ventana puesto que ha llovido hace poco. Entonces, bueno, pues que sepamos que la gramática tradicional las considera y que actualmente, pues por ejemplo, la Real Academia Española pues dedica dos o tres líneas en su gramática pues a la yuxtaposición. Pasamos a la coordinación. En la coordinación sí que hay una definición aceptada por todo el mundo que tiene que ver con la equifuncionalidad de las oraciones. Las oraciones coordinadas son equifuncionales, es decir, tienen el mismo valor funcional, no dependen una de la otra. Y están unidas por un nexo que va a ser un coordinador. Este coordinador puede ser, ya veremos, como siempre, pues o bien una conjunción o bien una locución conjuntiva. Si la yuxtaposición era asíndetón, la coordinación va a ser polisíndetón, porque si se cumple con los criterios de gramaticalidad, uno puede, en teoría, ir añadiendo coordinadas tras coordinadas tras coordinadas. Polisíndetón, entonces, muchos nexos. Bien, entonces, hasta aquí simplemente la definición teórica de equifuncionalidad y nexos coordinadores, unidas por coordinadores. Donde está el problema es en la clasificación. Dependiendo del gramático que se consulte, va a haber una u otra. Nosotros vamos a aceptar las tres que aceptan todo el mundo, que son las coordinadas copulativas, las coordinadas disyuntivas y las coordinadas adversativas, y vamos simplemente a hacer un pequeño apunte sobre las distributivas y las explicativas. Comenzamos con las copulativas. Las copulativas significan, como su propio nombre indica, cópula, es decir, adición o suma. El nexo coordinador principal va a ser i, con su alófono e, por cuestiones de eufonía, y su negación ni. También existe un nexo que no vamos a ver porque simplemente está fosilizado en expresiones ya hechas. Semánticamente está ahí, ya veis aquí por la foto que os saco del manual de la página 258, el significado semántico, decimos, de estas coordinadas copulativas con i, pues va a depender mucho del contexto. Entonces, como veis, todos estos ejemplos se analizarían como coordinadas copulativas, pero su significado sería muy variado y rico. Pasamos a la disyuntiva, las disyunciones. Disjunt, es decir, junt, que vendría de juntar, pues no juntar, desunir literalmente. Hay una alternancia entre las posibles, entre los significados de las oraciones disyuntas. Esta alternancia puede ser excluyente, entonces se expresa una imposibilidad o una incompatibilidad entre las dos oraciones, o bien no excluyentes. El nexo prototípico va a ser la O y su alófono eufónico U, y en todo caso podríamos añadir también la locución conjuntiva o bien. Esta O es bueno que nosotros sepamos que puede tener un carácter doble, es decir, puede ser una O de equivalencia, como veis en estos ejemplos, o puede ser una O de imprecisión. El análisis sintáctico es el mismo, pero siempre es bueno tener estas cuestiones claras porque el contexto nos ayuda a comprender mejor la oración. Pasamos finalmente a las adversativas, que, como su propio nombre indica, adversus, ¿no? Hay una oposición o contrariedad entre las dos oraciones coordinadas. El nexo típico va a ser pero, añadimos también otros como aunque, más sin acento, sino o sino que. Con aunque también hay controversia, hay algunos gramáticos que lo entienden en muchas ocasiones como subordinador, pero bueno, nosotros lo dejamos como nexo coordinador adversativo este aunque.
También existe una gran riqueza de locuciones conjuntivas para este caso de los coordinadores adversativos. Entonces, estas tres con claridad: las copulativas, unión o adición; las disyuntivas, alternancia entre lo excluyente o lo no excluyente, generalmente con la O; y las adversativas, que expresan esta oposición o contrariedad entre las oraciones coordinadas. Añadimos las distributivas y las explicativas, que para muchos gramáticos pues tienen ahí una consideración un poco extraña. En las distributivas lo que más me interesa es porque de las distributivas es que introduce el concepto de nexos correlativos, es decir, por ejemplo, en las de ya, ya, bien, bien, pues el nexo es, aunque aparezca dos veces, es el mismo, está en sitios diferentes, pero es el mismo nexo. Hay otros gramáticos que proponen que las oraciones con unos, otros o aquí, allí también lo sean. En mi opinión, esto pues complica mucho el asunto, porque en unos, otros estaríamos hablando de sujetos, y en aquí, allí estaríamos hablando de complementos circunstanciales. Pero bueno, que sepáis que existan estas acciones alternativas que no se excluyen entre sí, que se considerarían como distributivas. Y finalmente las explicativas, pues una aclara a la otra, ¿no? Pues con locuciones conjuntivas como o sea, es decir, a saber, esto es, etc. Aquí os dejo como resumen sacado del manual de la coordinación, en la página 270, por si alguien está interesado, y también os dejo esta lista de oraciones o de ejercicios de la página 274. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Amor y poesía cada día. ¡Adiós!